México, en la coyuntura que está viviendo Latinoamérica, dentro de ese ciclo progresista que se está viviendo en la región, ahora con el triunfo de Lula, yo creo que jugará un rol importante. Y creo que puede jugar un rol con miras a lograr un entendimiento con Estados Unidos. Estados Unidos no creo que en este momento esté interesado en bloquear las políticas internas, esas políticas redistributivas de que hablamos, que siempre ha sido objeto de ataque, haciendo causa común con los grupos internos que se oponen a eso. Hoy en Estados Unidos se están aplicando políticas redistributivas y la línea es imponer impuestos a los que más tienen y poner en práctica programas sociales. Ese es el distintivo de la izquierda latinoamericana. Y por tanto yo creo que puede haber ahí un entendimiento. López Obrador, y nosotros aquí lo comentamos, y yo creo que con mucho tino, propuso a Estados Unidos y a la región, hagamos una alianza tipo Unión Europea, decía él, pero sin la OEA, sin que la OEA actúe en la región como un ministerio de colonia. Hagamos una alianza estratégica. Y le decía a los países latinoamericanos, México puede ayudar porque tiene mucha experiencia en el trato con Estados Unidos. López Obrador es un hombre con tendencia hacia la izquierda, pero recuerden ustedes, México tiene unos nexos muy poderosos con Estados Unidos, aliados en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Y México es uno de los principales exportadores al mercado estadounidense. Y no puede jugar con eso. Entonces yo creo que ahí hay un factor interesante. Brasil, México y esos países grandes de América del Sur pueden forzar cambios en la política de Estados Unidos. Ya ocurrió en el pasado, con Barack Obama, en el pasado ciclo progresista, a pesar de que los países, de que en ese ciclo progresista había un fuerte acento ideológico. Eso no se va a repetir. Yo creo que lo que ahora mismo se impone es el pragmatismo. Pero en aquel entonces incluso se produjo lo que mucha gente ni siquiera imaginó. Una visita de un presidente de Estados Unidos a Cuba y una reunión de Barack Obama con Raúl Castro. Eso comenzó en Panamá, en el marco de aquella cumbre de las Américas que se celebró en ese país. Y una flexibilización de la política de Estados Unidos hacia Cuba. No porque Barack Obama fuera comunista ni nada por el estilo, sino porque el gobierno de Estados Unidos dijo, vamos a hacer algo distinto a lo que hemos hecho por más de 50 años sin ningún tipo de resultado. Y déjenme decirle que eso produjo resultados. Si no se hubiese interrumpido por una decisión de Donald Trump, Cuba hoy pudiera ser un país distinto, con más apertura, porque eso se discutió. Y en ese proceso me dio nada más y nada menos que el Papa Francisco. Y yo creo que eso se puede retomar. Tomen en cuenta que si en el marco de la coyuntura actual el gobierno de Estados Unidos produjo una flexibilización de su posición con respecto a Irán y de su posición con respecto a Venezuela, que es mucho decir, podría también hacerlo con respecto a los gobiernos progresistas que no andan buscando un cambio de sistema. Yo creo que eso del socialismo del siglo XXI es historia patria, debe ser historia patria,
Y me parece que en el contexto nuevo que ahora vive la región, el progresismo latinoamericano puede ser una poderosa herramienta para buscarle un bajadero, una solución a la situación que están viviendo actualmente Venezuela y Nicaragua. Eso puede producirse. Aquí se intentó, República Dominicana intentó hacer ese papel, pero eso no cuajó porque primero había una resistencia en la propia Venezuela y había resistencia también en Estados Unidos, la OEA. Recuerden cómo Almagro atacó esa iniciativa dominicana. Pero ahora eso se puede producir bajo la égida del movimiento progresista latinoamericano. Y eso sería, creo yo, que muy positivo, siempre y cuando haya voluntad para impulsar una estrategia de ese tipo. Fíjense ustedes, cuando Liz Truss produjo ese giro hacia posiciones ultraliberales como forma de responder a la crisis en Reino Unido, el primero que dijo que eso era incorrecto fue Joe Biden. Esa era la línea antes: libre mercado a ultranza y recorte de los impuestos. Sin embargo, en el contexto actual se entiende que eso es improcedente. El propio Joseph Stiglitz Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que en medio de una guerra tú tienes que aplicar una economía de guerra, porque el mercado no te va a responder a las necesidades de un momento crítico como ese. Y entonces esas son las políticas que se aconsejan hoy en día hasta el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que eso crea un ambiente propicio para el movimiento progresista, pero también abre una oportunidad ahí para Estados Unidos, que debería estar interesado en que la región tenga estabilidad económica como forma de evitar que se salgan totalmente de control los flujos migratorios. Entonces, la izquierda latinoamericana puede contribuir también a buscarle un bajadero, no solo al problema de Nicaragua y de Venezuela, sino también al caso de Cuba. Fíjense que Estados Unidos en esta coyuntura un poco flexibilizó. Si Estados Unidos se hubiera propuesto desestabilizar totalmente a Cuba en esta coyuntura, lo hubiera logrado, porque Cuba no puede estar peor. Y había una inconformidad ahí que se estaba poniendo de manifiesto. Pero Estados Unidos entendió: yo no puedo desestabilizar este país en un contexto en el que todo el mundo está cogiendo para mi territorio. Eso sería suicida. Y un poco flexibilizó. Y dicen, he leído comentarios de que hay un acuerdo para enfrentar los flujos. Y eso tendría sentido si es así como dicen algunos que citan fuentes que no quisieron identificarse. Y yo creo que esos son aspectos importantes a la luz de los resultados de la guerra en Ucrania. Estados Unidos tiene que reformular su estrategia de contención de China o puede quedarse sin aliado. Necesita América Latina, y para conseguir el apoyo de América Latina tiene que producir un acercamiento con la región. El movimiento progresista puede darle un espaldarazo a los demócratas interesados en contener a Trump. Fíjense que Donald Trump se identificó con Bolsonaro, no fue con la izquierda latinoamericana, fue con Bolsonaro.
Y por eso Biden reconoció inmediatamente el triunfo de Lula. Latinoamérica tiene peso político en Estados Unidos. Trump tomó partido a favor de Bolsonaro y se da la mano con Putin y Orbán. Los demócratas tienen también un ala progresista en su seno, encabezada por el señor Bernie Sanders. Permítame la otra pausa, en breve retorno.